jamendo.com. Coronavirus, ya está aquí el coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus. 白发渔樵江 Coronavirus. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy hemos empezado con este videoclip un poco irreverente y políticamente incorrecto. Pero aunque dentro de unos años seguramente esto habrá quedado desfasado, en el momento de grabaros este vídeo pues está totalmente de moda todavía. Y sí, viene a cuento porque en el vídeo de hoy vamos a hablar de las formas acelulares, de las cuales las más importantes son los virus. Así que va a ser inevitable que hablemos otra vez 白发渔 de 樵 coronavirus. 江 Coronavirus, ya está aquí el coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus. 白发渔樵江 Coronavirus. La biología, además de estudiar los seres vivos, estudia también algunos entes que se discute si están vivos o no. En general se piensa que no están vivos y que no tienen estructura celular. Entre ellos, los más importantes son los virus. Los virus son partículas microscópicas o agregados moleculares que están formados por macromoléculas y que no forman una célula. Son capaces de reproducirse, pero únicamente haciéndolo a expensas de una célula, por tanto, viva, utilizando la maquinaria enzimática y los orgánulos de la célula a la que parasitan. De modo que, bueno, hacen algunas de las funciones que realizaría un ser vivo, pero no las hacen de forma autónoma. Se puede considerar que los virus tienen dos fases. Una extracelular, en la que están inertes y en este estado reciben el nombre de viriones. La otra es una fase intracelular, que es la fase activa, que se produce dentro de las células huésped y en la que los virus se van a reproducir. Dependiendo de cuál sea esta célula huésped, precisamente se clasifican los principales tipos de virus, que son tres. Por una parte, los bacteriófagos, que afectan solo a células procariotas, los virus vegetales, que solo parasitan a células vegetales, y los virus animales, que solo parasitan a células animales. La estructura de los virus es bastante sencilla, aunque vamos a poder distinguir diversos tipos de virus, los que veis en esta tabla. Vamos a comenzar estudiando los virus helicoidales. Los virus helicoidales, todos los virus en general, necesariamente tienen dos partes, incluso los más sencillos, que son el material genético, que es un ácido nucleico, y una serie de piezas proteicas que recubren y protegen el material genético. Este recubrimiento se llama cápsida y cada una de las partículas que forma la cápsida se llama capsómero. En el caso de los virus helicoidales, el ácido nucleico, que es ARN monocatenario, se encuentra enrollado en forma de hélice y los capsómeros, es decir, las partículas proteicas,
se disponen recubriendo el ARN, de tal manera que el virus termina formando algo así, como una estructura parecida a la de un racimo de uvas. Sin embargo, al microscopio electrónico se ven como barras cilíndricas. Bien, vamos a pasar al segundo tipo. El segundo tipo son los virus icosaédricos, que tienen una estructura muy parecida a la anterior. La única diferencia es que aquí el material genético se dispone dentro de la cápsida. La cápsida está formada por piezas ensambladas que suelen tener forma icosaédrica, es decir, 20 caras, un poliedro con 20 caras triangulares. A veces en los vértices pueden tener proteínas con otra forma, es frecuente que tengan forma de espinas, y que son importantes porque luego este tipo de proteínas son las que van a reconocer las células que van a ser infectadas. Un ejemplo de virus icosaédrico es el adenovirus. Es un virus relativamente frecuente en los humanos. En este caso ya se trataría de un virus animal. El tercer tipo que vamos a considerar es el virus complejo o bacteriófago. Los bacteriófagos tienen ya una estructura bastante más compleja, pero que en esencia se ajusta a lo que acabamos de ver. Tienen un material genético, que en este caso es ADN, que está envuelto en la cápsida. Lo que ocurre es que luego hay otra serie de piezas proteicas que constituyen la envoltura, digamos, del ADN y hace que sean un poco más complejos, como podéis ver en esta imagen. Un dibujo como este tenéis que saber hacerlo, os lo pueden pedir como respuesta en alguna pregunta del EBAU, en el que tienen que quedar claras los principales elementos que son la cabeza, la cola, que son las dos principales partes de la cápside. La cápside proteica, que sería todo el conjunto, el ADN, que está en el interior. La placa basal y las fibras de la cola. Esta otra parte que pone aquí con el nombre de lámina se puede llamar también cuello, a lo mejor os resulta más sencilla, y el resto no es necesario. Finalmente están los virus con envoltura, que tienen realmente la misma estructura que los anteriores, con el ácido nucleico metido dentro de una cápsida, y la única diferencia es que están recubiertos por una envoltura que es una envoltura lipoproteica. Realmente es un trocito de membrana que van a arrastrar de las células a las que parasitan. La cápsida se llama nucleocápsida. Y bueno, pues este es el caso de virus tan famosos como el VIH, el que produce el SIDA, el virus de la gripe y el famoso popular y nunca bien ponderado coronavirus. El material genético de los virus admite realmente todas las variaciones que se os puedan imaginar. Hemos dicho que por definición, digamos, el ADN es bicatenario y el ARN es monocatenario. Bueno, pues los virus se saltan esto a la torera y pueden tener ADN bicatenario, ADN monocatenario, ARN bicatenario y ARN monocatenario, como veis en esta tabla. El ADN bicatenario es el ADN ordinario, el normal, no requiere ninguna explicación adicional. Es el que presentan, por ejemplo, los herpes virus, o que son los virus de los herpes, claro, y los pox virus, que son los de la viruela y la varicela. Pero también pueden tener ADN monocatenario. Entonces, ¿cómo funciona este? Pues a partir del ADN monocatenario, cuando infectan la célula, fabrican la hebra de ADN complementaria y ya pueden transcribir.
Esto lo tienen algunos tipos de bacteriófagos. El ARN bicatenario, que sería, digamos, rarito, se transcribe directamente. No requiere nada más. Lo tienen virus así un poco más extraños como los reovirus y los picornavirus. Y luego dentro de los ARN monocatenarios, que son ARNs, digamos, es el patrón, ¿no?, de ADN, algunos pueden ser más y otros menos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues los más quiere decir que se utilizan directamente. Por ejemplo, en el virus de la polio, que es un virus ARN, ese ARN actúa ya directamente como ARN mensajero y se traduce para fabricar las proteínas virales. Sin embargo, los ARNs monocatenarios menos tienen que ser transcritos, es decir, no se pueden utilizar directamente como ARN mensajero, sino que hay que hacer la hebra complementaria a este ARN, que es lo que ocurre en el virus de la rabia. Y luego ya están los más retorcidos, que son los ARN monocatenarios que se transcriben inversamente a ADN, es decir, en lugar de producir a partir del ADN el ARN, aquí ocurre al revés. Y una vez regenerado este ADN ya dentro de la célula huésped, se transcribe a ARN mensajero y se traducen las proteínas. ¿Qué lo hace? Este tipo de virus se llaman retrovirus, justamente por eso, porque a esta transcripción se le llama también retrotranscripción. Lo vamos a ver un poco más adelante. Hay virus como el de la gripe o el del SIDA que hacen este tipo de proceso. Respecto a las cápsidas, pues bueno, las proteínas se fabrican utilizando el ADN del virus dentro de la célula, se utilizan los ribosomas de la célula y se fabrican las proteínas. De tal manera que dentro de la célula vamos a tener los cromosomas víricos, del tipo que sean, y las proteínas de la cápside, que se van a ensamblar dentro del virus, formando la nucleocápside. Por otra parte, las proteínas, si el virus es un virus con envoltura, las proteínas que tengan que ir en la envoltura se habrán fabricado utilizando el retículo endoplasmático de la célula y terminan en la membrana plasmática, como veis en este dibujo, al ser enviadas en forma de vesículas. La nucleocápside se adhiere a estas proteínas de la envoltura y estimula la gemación, es decir, la formación de una evaginación que terminará produciendo la envoltura de los virus hijos. Los virus llevan a cabo un ciclo que admite dos variantes. El primer ciclo que vamos a estudiar, que es el básico, el principal, se llama ciclo lítico y se llama así porque termina con la rotura de la célula hospedadora. El segundo tipo, que lo veremos después, es una pequeña variante y se llama ciclo lisogénico. En esencia, podemos distinguir tres etapas en el ciclo lítico. En la primera, el virus tiene que entrar dentro de la célula huésped. En la segunda, se produce la replicación y la síntesis de los componentes virales, es decir, se fabrica el material genético y las proteínas dentro de la célula hospedadora, y una vez que todo está fabricado, simplemente hay que ensamblar todas las piezas y liberar los virus fuera de la célula. En la fase de entrada a la célula huésped, lo primero que se tiene que producir es la adsorción con D del virus a la membrana o pared de la célula. Esto implica el reconocimiento específico por parte de alguna proteína de la membrana hacia alguna proteína del virus. O en el caso de virus vegetales, tiene que haber algún tipo de discontinuidad en las barreras, es decir, en las paredes, para que el virus se pueda introducir por dentro. Una vez que se ha producido la adsorción, es decir, la adherencia
del virus en la membrana, por ejemplo, ocurre la penetración. La penetración puede ocurrir por inyección, como sucede en los bacteriófagos, o por endocitosis, como en los virus con envoltura. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del virus de la gripe o en el caso del coronavirus. Cuando el virus se adhiere al receptor, automáticamente estimula la producción de una invaginación que acaba con el virus dentro de la célula y rodeado por una membrana, formando una vesícula. Una vez dentro, se tiene que producir la descapsidación, es decir, la rotura de la cápsida, para liberar el material genético, ARN o ADN, en el citoplasma. Ya con el material genético dentro, tienen que producirse la replicación y la síntesis proteica. La replicación para hacer nuevas copias del material genético y la síntesis proteica para hacer nuevas copias de las proteínas virales. La replicación utiliza la maquinaria celular para hacer copias en el citoplasma, si es ARN, o en el núcleo, si de lo que se trata es de ADN, porque ahí es donde están las enzimas. La síntesis proteica, en cualquier caso, utiliza las enzimas y ribosomas que hay en el citoplasma. Entonces, esa fase sí que ocurre en el citoplasma. Por último, cuando ya están todos los componentes virales fabricados, simplemente hay que ensamblarlos y liberarlos. La liberación se produce por lisis, es decir, por rotura de la célula, como suele suceder en los bacteriófagos, o por exocitosis, que es lo que sucede en los virus que tienen una envoltura. Un ejemplo de ciclo lítico es el que os muestro aquí, que es precisamente el del SARS-CoV-2, es decir, el del coronavirus. Bueno, tenéis los detalles y no tendréis dificultades. Comienza con la absorción, es decir, el reconocimiento de las proteínas de las espinas del coronavirus por los receptores de nuestras células hospedadoras, induciendo la introducción, la endocitosis y llegada del virus al citoplasma. Una vez ahí se libera el material genético, es decir, ARN, y con este ARN suceden dos cosas. Por una parte, el ARN va a fabricar las proteínas que se van a encargar de realizar luego la transcripción de este ARN, es decir, de fabricar nuevas copias de ARN. Y por otra parte, la traducción de las proteínas propias del virus que se van a empaquetar a través del retículo endoplasmático y van a salir ya una vez ensamblado el virus hacia el exterior, formando la envoltura. El segundo tipo de ciclos son los ciclos lisogénicos, que simplemente consisten en que una vez que ha entrado el material genético dentro de la célula hospedadora, que es lo que representan los primeros dibujos en este esquema, el material genético, ADN tiene que ser, se inserta dentro del material genético de la célula hospedadora, se integra como si fuera un gen más. De tal manera que cuando esta célula se divide, va haciendo copias, nuevas copias del virus también. Aparentemente el virus no funciona, pero de repente ciertos agentes inductores pueden hacer que pase a un ciclo lítico. Es decir, que el ciclo lisogénico a continuación va seguido de un ciclo lítico, como podéis ver aquí en el caso del fago lambda. Una última variante de ciclo lisogénico, que es la de los retrovirus, como el VIH o el virus de la gripe, que al tener ARN como material genético, tienen que pasar por un paso previo, y es que a partir del ARN se produce la retrotranscripción y se obtiene ADN. Una vez
obtenido el ADN se inserta en el de la célula hospedadora y se incorpora a un ciclo lisogénico normal y corriente. Y vamos a terminar viendo un último agente infeccioso que constituye también una forma acelular y son las partículas subvirales, es decir, ni siquiera llegan a ser virus. Bien, y se trata de los viroides y los priones. Los viroides son moléculas que causan infección a huéspedes vegetales y que están constituidos por una cadena cíclica corta de ARN que no codifica proteínas. Los mecanismos por los cuales producen las infecciones están relacionados con los procesos de autocatálisis del material genético. En sí parece que constituyen una etapa primitiva de los virus. No tienen grandes efectos. Por ejemplo, lo típico es que produzcan la llamada piel cicatrizada de la manzana, es decir, producen algunas alteraciones pequeñas en los vegetales. Más importantes son los priones, que son glucoproteínas que tienen capacidad de autoduplicación y son patógenas debidas a un plegamiento anormal respecto a la proteína nativa. Se caracterizan por producir enfermedades, sobre todo en el sistema nervioso central, llamadas encefalopatías espongiformes transmisibles. Entre ellas se encuentra la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se produce en los humanos, y su variante en el ganado vacuno, conocida como enfermedad de las vacas locas. Con esto hemos terminado el vídeo de hoy, y no solo el vídeo, hemos terminado también el tema y también el bloque de psicología. Así que me despido de una nueva clase flipada de biología, como siempre, deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil. Hasta el próximo vídeo.